Les traigo saludos de varias pastores e iglesias donde estuvimos ahora en una conferencia en Florida con mi esposa. Fue un buen tiempo también. Y bueno, varios contactos, varios pastores que quieren venir a visitar, varias iglesias que quieren establecer contacto con nosotros, con las misiones que ellos han desarrollado también. Y también hemos podido la semana antepasada confirmar, Dios mediante, la conferencia para pastores de World Challenge con el ministerio de David Wilkerson para el 29 y 30 de noviembre de este año. Así que vamos a tener la presencia de 4 expositores que vienen de allá. Y Dios mediante, con los pastores que quieran seguir teniendo contacto con el ministerio, vamos a tener un contacto continuo cada cierto tiempo, donde va a poder venir a visitar en un grupo más pequeño los pastores de allá, algunos pastores para poder hacer seguimiento, ¿no? El corazón de ellos ahora ya no es tanto hacer conferencias numerosas, sino poder discipular a aquellos que están quizás un poco más cerca y que se han enganchado un poco más, digamos, ¿no? Así que oremos por eso también, porque como iglesia creo que somos protagonistas en el servicio, ¿no? Qué bueno ser protagonistas en el servicio y no ser protagonistas en la pantalla, ¿no? Me da mucho gusto, por ejemplo, ¿no? No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de estos avivamientos que están sucediendo, estas visitaciones de Dios que están sucediendo en los Estados Unidos. El término avivamiento es un término bastante quizás manipulado y manoseado, y por eso es que a veces lo oímos y no le damos el crédito que debemos. Pero ahora, en esta conferencia que estuvimos en Florida, uno de los pastores dijo algo muy interesante que de verdad cautivó mi corazón, porque este avivamiento de Asbury se llevó a cabo a través de un grupo de jóvenes que simplemente estaban orando al Señor. La estrella invitada era el Señor, la presencia de Dios era quien era bienvenida, y de pronto la presencia de Dios empezó a manifestarse, y empezaron a añadirse más y más jóvenes de esta universidad. Tanto así que el programa para poder dirigir estas reuniones incluía solo a los estudiantes. Un montón de pastores superestrellas, conocidos, evangelistas, dijeron yo quiero apuntarme ahí, obviamente para salir en la foto, y le dijeron no, porque esto es un evento de Dios, no de celebridades. Y algunas celebridades como Francis Chan y otros más también decidieron cancelar su visita a este lugar justamente por eso, porque se trata de Dios, no de los grandes pastorzazazazos. Y qué lindo es eso, ¿no? Y este pastor de ahí en Florida dijo una cosa muy interesante, dijo que, que este avivamiento, esta visitación de Dios es como una forma en la que Dios les ha dicho a estos jóvenes, yo no los he olvidado, yo sigo acá, puedo visitarlos aún. Y yo creo que Dios, y eso es lo que nosotros anhelamos, que Dios nos visite como iglesia, como personas, de una forma palpable, de una forma tangible, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y estaba meditando un poco ahora, antes de comenzar la reunión, sobre cómo es que el Señor, yo no sé a ustedes, quizás les ha sucedido, pero siempre que Dios quiere hacer algo grande, nos hace pasar a través de un periodo de dificultad, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Que a veces antes de ver la gloria de Dios pasamos por un momento de crisis y luego vemos la gloria de Dios, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que Dios, y quiero compartir esto la siguiente semana, cómo Dios en realidad quiere que aprendamos a deleitarnos más en el proceso que en la recompensa, ¿no? Y en eso yo le doy gloria a Dios, porque yo sé que Valeria, que va a compartir ahora, que le invito a que pase adelante, no le ha sido fácil esta semana, pero ha podido deleitarse en el proceso. ¿Saben que no se trata de disfrutar todos los días de sol? Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia, ¿no? Así que nada, sin más, yo de verdad que le doy gracias a Dios por ella, porque aquí está. Ha sido una semana difícil, pero aquí está. Y yo sé que Dios va a tener una palabra para nosotros. Amén. Amén. Vale. Ahí está, hermanos, ¿cómo están? Es bueno estar acá, de verdad que es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Y le doy gracias a Dios por su presencia en medio nuestro en la alabanza, porque de verdad que el Señor es bueno.
No voy a empezar llorando, así que quiero empezar haciéndoles una pregunta en esta mañana. Porque mientras yo preparaba esto, el Señor trajo a mí esta pregunta, porque definitivamente los que nos paramos aquí adelante siempre somos los primeros a los que el Señor les da. Así que quisiera que te preguntes esto y de verdad que cuando lo escuches, le he pedido a Dios que lo primero que nos salte a nuestra mente sea, esta pregunta es para el hermanito y no ha venido hoy día. O le voy a decir al hermano que escuche la prédica porque de verdad que es para él, no es para ella, no. De verdad que quiero que escuches la pregunta y esto es para ti. Si todos los creyentes te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia local? Si todos los creyentes te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia local? Y definitivamente es algo que yo tuve también que preguntarme mientras preparaba esta palabra. Y de verdad que el Señor confrontó mucho mi vida y es el deseo de mi corazón que todos aquí seamos confrontados también con su palabra. Y quiero que te quedes dándole vueltas a esta pregunta con la que he iniciado. Y quería comentarles que en las últimas semanas el Señor me ha permitido escudriñar un libro que de verdad me ha fascinado. Y es una de las cartas que Pablo escribió. El libro es Primera de Tesalonicenses. Es una carta que escribió Pablo para una iglesia en particular ubicada en una ciudad que era Tesalónica. Y quisiera que todos busquen en sus Biblias Primera de Tesalonicenses. En un momentito más les voy a dar los versículos que vamos en sí a tocar, pero búsquenlo porque vamos a movernos a lo largo de esta mañana, sobre todo en los 2 primeros capítulos de esta carta, ¿sí? Para ubicarnos un poquito en el contexto, porque siempre me importa que cuando leemos una porción es básico entender qué sucedía en ese momento y cómo fue escrita esa porción, ¿sí? Para no irnos por otro lado. Y les puedo decir que esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia fundada en la ciudad de Tesalónica, la obra que se hizo en este lugar fue sorprendente. Esto sucedió en el segundo viaje de Pablo. Dice que él estuvo muy pocos meses, duró su ministerio en este lugar. Sin embargo, la obra de Dios ahí fue sorprendente a tal nivel y más allá de la persecución que tuvieron que vivir estos nuevos creyentes, más allá de esto dice que fue tal lo que el Señor hizo que se convirtió en ejemplo para otras iglesias. Y de eso es lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana. De las evidencias o de las muestras de una iglesia donde Dios está obrando, una iglesia viva, una verdadera iglesia, y que definitivamente cuando Dios obra en un lugar, esto se vuelve en ejemplo para los demás. Así que vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y vamos al versículo 6 al 10. ¿Sí? Vamos a leer, esta es la porción principal que vamos a escudriñar y vamos a leerlo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Vamos entonces a escudriñar de a poquitos qué es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana en cuanto a esta porción. Muchas veces nosotros pensamos que una iglesia donde Dios está obrando es aquella que tiene muchísimos miembros, ¿cierto? Esas megas iglesias de miles de creyentes, de miles de personas que asisten, o tal vez aquella que están sus ministerios esparcidos por todos los lugares, o están involucrados en tantas y tantas actividades, entonces suponemos que Dios está obrando en ese lugar. Y ojo, ninguna de las dos cosas que les estoy diciendo, que acabo de mencionarles, son malas, ojo, al contrario, pero en sí mismas no garantizan que una iglesia esté viva y que Dios esté obrando en medio de ella, ¿ok? Hay una gran diferencia. Entonces, veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto.
¿Cuáles son las evidencias que muestran una verdadera iglesia y que son dignas de imitar? Porque nuestro Dios, y así como en la alabanza al principio, Priscila decía que el Señor es digno, ¿cierto? Por lo tanto, su iglesia, constituida por la gente que cree en Él, tendría también que ser un lugar digno de imitar. Y basándonos en la porción principal que hemos leído al principio, 1 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, vamos a compartir en esta mañana 4 evidencias, ¿sí? Y la primera evidencia que quiero que vean conforme al versículo 6 que hemos leído, es la forma como recibieron la palabra. La forma como recibieron la palabra. El versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Vamos a ver qué significa esto, porque muchas veces creemos que recibir la palabra de Dios solamente significa almacenar conocimiento bíblico, teológico, mera información, cuando en verdad recibir la palabra de Dios es aceptarla como lo que es, la palabra inspirada de Dios, aquella que quiere moldear nuestra conducta porque es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo entonces nos dice la Biblia que los tesalonicenses recibieron esta palabra? Eso está en el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y este versículo nos deja clarísimo algo, que cuando la palabra de Dios es de verdad recibida por nosotros, no se queda aquí, sino que ejerce un poder sobre nosotros, actúa en nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque tiene poder. Pablo daba gracias a Dios por estos creyentes en Tesalónica, porque ellos fueron imitadores de Jesús, dándole la importancia que Jesús le daba a la palabra de Dios. Y a veces la iglesia escasea en eso, hermanos. Cuando Jesús fue llevado al desierto, los evangelios nos lo cuentan, y fue tentado en el desierto, cada vez que que el diablo le hablaba, él contestaba, escrito está, ¿cierto? Jesús usó la escritura para defenderse del ataque del enemigo. Jesús decía que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Jesús tomaba en serio la palabra de Dios. Él buscaba hacer la voluntad de Dios. Y esto es una muestra, esto es una evidencia clarísima. Cuando una iglesia está viva, cuando una iglesia, en donde una iglesia Dios está obrando, es porque los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra. Y quiero que se queden con esto. Los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra. Entonces, yo les pregunto en esta mañana, ¿los demás perciben que tú amas la palabra de Dios? Que la palabra pasa sobre tus creencias, sobre tus interpretaciones, sobre tus deseos. El salmista, acompáñenme al Salmo 40, versículo 8. Salmo 48, en la Nueva Traducción Viviente dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El salmista se complacía en hacer la voluntad de Dios por encima de la suya, porque su palabra, la palabra de Dios estaba escrita en su corazón, porque no era algo solo memorizado, sino que la palabra del Señor había obrado en él. Esa es la forma en que ellos habían recibido la palabra de Dios y es la forma en la que nosotros deberíamos de recibir la palabra de Dios. Pero les pregunto, ¿cómo las enseñanzas del Señor van a estar escritas en nuestros corazones si no nos acercamos a su palabra? Nos gusta escuchar una prédica, nos gusta llevar un curso, nos gusta poner canciones cristianas, ¿verdad? Pero muchas veces no nos gusta comer solos. Y es vital, hermanos, es vital, es urgente que la iglesia se acerque a la palabra de Dios, que tenga comunión continua, permanente con la palabra de Dios, que se convierta en su delicia. Jeremías, acompáñenme por favor, capítulo 15, versículo 16. Se los voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón,
porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Y me encanta lo que dice en la primera oración de esta porción, porque dice que no solamente comió las palabras, no solamente probó las palabras, sino dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. O sea, se tiró con todo hacia esta fuente inagotable. Y cuando hacemos eso, la palabra de Dios se convierte en nuestro gozo y en la delicia de nuestro corazón. Es deleitoso, hermanos, servirnos la palabra de Dios. Todos aquellos que hemos probado y nos hemos acercado a su palabra, podemos decir que es deleitoso y no debería ser algo tedioso para un creyente. No lo debería ser, examinémonos si es que está sucediendo algo así en nosotros. Vamos nuevamente al versículo 6 para ver qué más dice. Primera de Tesalonicenses 1:6. Porque dice que recibiendo la palabra, algo más, en medio de gran tribulación. Ellos no solamente recibieron la palabra de Dios, sino que fue en medio de mucha tribulación. Y yo me ponía a pensar y a compararlo un poco con lo que nosotros vivimos ahora, ¿no? Porque, hermanos, nosotros hemos conocido al Señor en un tiempo también de tribulación, en un tiempo de caos, en el que este mundo cada día se va hundiendo, está peor, en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, no podríamos decir, porque a veces nosotros le queremos sacar la vuelta a lo que dice la palabra, no podríamos decir, no, es que los tesalonicenses la tenían bien facilito, porque Pablo estaba con ellos, porque eran nuevos creyentes, entonces, claro, su primer amor los motivaba. No, no hay excusa. Las circunstancias eran exactamente las mismas y el Dios siempre va a ser el mismo. Y este versículo no queda ahí, y me encanta lo que sigue, porque dice, sí, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero fue con el gozo del Espíritu Santo. Y eso es algo sobrenatural, iglesia. Es una obra total del Espíritu Santo. Ser imitadores de Jesús implica experimentar el gozo que Jesús experimentó. Tanto así que la Biblia, en un salmo, dice que Él fue ungido con óleo de alegría. Jesús se gozaba. ¿Se dan cuenta? En hacer la voluntad de Dios, en cumplir su palabra. Y esto pasa con aquellos que son creyentes, porque así como ustedes deben acordarse en la iglesia primitiva, en Hechos, Pedro y los apóstoles, dice una parte en los primeros capítulos de Hechos, que ellos fueron azotados. Y no solo esto, sino que les ordenaron no hablar más en nombre del Señor Jesús. Y veamos qué pasó después de que les dieron esa indicación. Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Esto me parece a mí espectacular, porque yo me ponía a pensar, ¿no? Aquí dice azotados, y a veces cuando nosotros tan solo nos golpeamos, o tenemos un día así medio complicado, y estamos todo el día quejándonos, fastidiados, que nadie te venga a decir nada. Ellos habían sido azotados. Ustedes se imaginan lo que es azotados, maltratados, golpeados, insultados, y ellos salieron gozosos, no solo tranquilos, ellos salieron gozosos. Así que si tú estás pasando dificultades, es una oportunidad que Dios te está dando en medio de la tribulación, para que tú puedas mostrar que Jesús sigue siendo digno, que Jesús sigue siendo precioso, que nuestro Dios sigue reinando y que nosotros podemos gozarnos en eso. Porque no existe un Dios más poderoso, un Dios más bueno y un Dios más sabio que nuestro Dios. El salmista, en el Salmo 119, versículo 92. Ese versículo es uno de mis favoritos, marcados con fecha y todo en la Biblia. Y me encanta porque el salmista decía, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y me encanta porque cuando nosotros nos hablaron de Jesús, si es que en algún momento les dijeron que no iba a haber tribulación y que no iba a haber aflicción, entonces el evangelio que les presentaron fue totalmente distorsionado y diluido. Porque el Señor nos ha dicho que aquí en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que Él ya había vencido al mundo. Así que nadie dice que no pasaremos aflicciones, pero sí podemos deleitarnos en el Señor en medio de esas circunstancias y decir como el salmista dijo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, entonces en mi aflicción hubiera perecido. Pero estamos en pie
¿Por qué? Porque su palabra nos sustenta, porque sus promesas nos levantan. Ese es el poder de la palabra de Dios cuando actúa en los creyentes. Así que les pregunto, ¿estamos moldeando en otros o modelando en otros lo que es recibir la palabra de Dios en medio de la tribulación y gozándonos por la acción del Espíritu Santo? Denle vuelta a eso. ¿Lo estamos haciendo? ¿Les mostramos eso a los demás? Así que esta primera evidencia que hemos visto, que caracteriza a una iglesia viva donde Dios está obrando, es la forma en que recibieron la palabra del Señor. La segunda evidencia que quiero compartir con ustedes es que es una iglesia propagadora del Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otra versión de la Biblia, este mismo versículo dice que la palabra ha resonado, ha hecho eco. Estos creyentes, hermanos, fue como que se convirtieron en una caja de resonancia. Y para ubicarnos un poco, Tesalónica fue la capital de Macedonia, ¿está bien? Estaba ubicado en un lugar súper estratégico, estaba en un puerto, había mucha fluidez de personas, en una ciudad muy accesible, y los tesalonicenses aprovecharon esa ventaja, ¿sí? Porque la palabra nos dice que todo aquel que llegaba escuchaba el evangelio a través de esta nueva iglesia en Tesalónica. Y no podemos olvidarnos que ellos estaban siendo perseguidos. Para los que toman notas, en 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 18, dice esto. Y ellos no dijeron, no, seamos prudentes. Ellos no dijeron, dejemos de predicar por un tiempo. O esperemos a que las aguas se calmen para nuevamente hablar acerca de Jesús. Ellos no dijeron eso. Ellos estaban sufriendo persecución por predicar el evangelio, pero lo siguieron haciendo. Y eso me hizo preguntarme algo. ¿De dónde aprendieron ellos eso? ¿De dónde? La Biblia nos lo enseña. Lo aprendieron de Pablo y de los hermanos que estaban con Pablo. Y eso a mí me hacía pensar en algo y me traía a la mente o una imagen como una cadena de discipulado, que es otro tema que podemos hablar en otro momento. Pero me llamó mucho la atención porque los tesalonicenses vieron cómo Pablo y los otros hermanos imitaban a Jesús y ellos querían hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? El ejemplo que dieron a los tesalonicenses. No había persecución que pudiera frenar a Pablo y los tesalonicenses lo imitaron. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Era notorio, iglesia, el deseo de los tesalonicenses de compartir la palabra del Señor. Y aquí está clarísimo, ellos lo hacían. No había necesidad que Pablo interviniera más, tanto así que él dice que ya no tenían necesidad de hablar nada ahí. Y eso a mí me llamó tanto la atención porque yo decía, wow, ¿qué tal testimonio? ¿Se dan cuenta? De alguien que habían empezado a conocer al Señor y no podían parar de proclamar el evangelio. Y nosotros tenemos el mensaje más glorioso, hermanos, y a veces nos olvidamos, y el mensaje más importante de ser proclamado. Y donde quiera que el Señor te conceda predicar el evangelio. Yo no estoy hablando que te tienes que ir a África, que tienes que ir a Asia, no. Estoy hablando del lugar donde te ha establecido, en tu oficina, en tu instituto, en el hospital, en el colegio, en el taxi, al vecino, donde el Señor te conceda predicar el evangelio. No podemos dejar para después la propagación de la palabra del Señor, del evangelio de Dios, porque los días son malos. Tan malos, y que todos aquí creo yo que somos conscientes, que este mundo está gimiendo, iglesia. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo siempre veo constantemente el chat de oración, que creo que casi todos estamos ahí,
incluidos, y permanentemente se comparte, sí, pido oración por el señor tal, el taxista que me contó esto, la señora del hospital, mi amiga que apareció y me dijo que tenía esto. ¿Y saben por qué? Porque tal vez puede llegar un momento en el que el mundo te dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, no me importa, estoy bien. Pero cuando se presenta la necesidad, saben que tú eres un hijo de Dios y que tú puedes interceder porque tienes acceso al Padre. Este mundo, iglesia, está gimiendo y anhela que su iglesia esté viva, que anhele su palabra y que pueda compartirla con tanta gente que tiene necesidad. No te puedes olvidar que hubo alguien que por su convicción de propagar el evangelio, tú hoy conoces al Señor. No puedes olvidarte de eso. ¿Cómo no compartir entonces del regalo más maravilloso que nos han hecho y que nos van a hacer absolutamente toda nuestra vida? Así que esta es una evidencia también de que el Señor está obrando en una iglesia, que es una iglesia viva, y va muy ligada a la primera evidencia que les mencioné. Porque si de verdad la palabra de Dios actúa en nosotros y nos transforma cada día y no solo queda como información aquí, entonces nos va a llevar a tomar acción y divulgar su palabra a todos. La tercera evidencia que voy a compartir con ustedes, ahorita les digo, y es donde me quiero detener un poquito más, es que es una iglesia que demuestra lealtad al único Dios vivo y verdadero. Yo sé que el título es medio confuso, pero lo voy a explicar. Es una iglesia que demuestra lealtad al Dios, al único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué digo esto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que dice aquí es una clara descripción de la conversión. Y cuando yo leí este versículo, me hizo acordar a un predicador que escuché hace muchos años y que daba un ejemplo súper práctico de qué es el evangelio o qué hace el evangelio con nosotros. Él decía que el evangelio es como un GPS, ¿sí? Que nos muestra que estábamos extraviados, pero no solo eso, sino que también nos indica el verdadero camino por el que debemos andar para poder llegar a la meta. Y eso sucede no solamente en nuestra conversión, sino que constantemente, diariamente en nuestro caminar, el Espíritu Santo, si tú eres un creyente, dirige también nuestros pasos. Y a veces pasamos la lectura como que al toque, ¿no? Porque yo creo que muchos pueden haber leído ya Primera de Tesalonicenses, pero no nos dedicamos a meditar en las palabras que están escritas aquí. La última parte del versículo 9 que hemos leído dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses, hermanos, eran conscientes que era imposible servir al único Dios vivo y verdadero sin que haya un abandono de los ídolos a los que antes servían. No podemos, hermanos, pretender tener a Cristo en nuestra vida en medio de otros altares. No es posible. No tratemos de hacer un hueco en nuestro corazón y meter a Jesús por ahí, porque Él no acepta eso. Él no comparte altares, Él es Dios, Él es el Señor. Entonces, es por eso que la conversión necesita de una obra previa del Espíritu Santo, porque es solamente el Espíritu Santo el que puede hacer que nosotros dejemos de confiar en nuestros ídolos y pasar esa confianza únicamente a Jesús. Esa es la única manera en que podemos dejar la idolatría en nuestra conversión y seguir luchando contra ella hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es Él el que nos ha dado el conocimiento del verdadero Dios y de la vida eterna. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay otra porción en la que el Señor nos exhorta y nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos, ¿verdad? Y la única manera de guardarnos de los ídolos, hermanos, es reconocer que Jesús es el único Dios vivo y verdadero. Y cuando yo les hablo de idolatría,
muchas veces pasa que lo primero que viene a nuestra mente son como que las estatuas o los cuadritos, ¿verdad? Lo primero. Pero ¿saben qué? Eso es lo menos peligroso, ¿sí? Porque nuestros ídolos son esas cosas con las que nosotros contamos para hacer nuestras vidas más significativas. De aquellas cosas que decimos, o personas que decimos, yo necesito eso para ser feliz. O si yo no tengo eso en mi vida, entonces no significa nada. Yo ahí quiero que tú le pongas el nombre, porque tú conoces tu corazón, yo no lo conozco. Pon el nombre que tú quieras, pero examínate y ponle un nombre, porque siempre, constantemente, batallamos con eso. La conversión, hermanos, implica un traspaso de lealtad. Ahora tú eres leal a Jesucristo por su obra en ti. Y a veces nos olvidamos que ese traspaso de lealtad es un milagro precioso. Hace algunas semanas estábamos en la oración y yo les compartí, les decía que me encantó la manera en que Jacobeto había iniciado la alabanza y les decía, porque muchas veces sufrimos, tenemos tribulación, cansancio, etcétera, pero nos olvidamos de dar gracias por algo precioso que ha sucedido en nuestras vidas y que nos ha transformado, y que es ese traspaso de lealtad, que es esa conversión, que es esa salvación que el Señor ha traído a nuestras vidas. Cuando Pablo se dirige a los tesalonicenses, en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, él dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así empieza el versículo 1, ¿ok? Y a mí me gusta siempre como que estudiar un poquito los pasajes. Y mientras indagaba en esto y en algunas palabras, encontré que la palabra iglesia usada aquí viene de dos términos, ¿sí? De dos términos en el original griego, que es ek-kaleo, con K, ek-kaleo. Ek, que significa salir de, hacia, y kaleo, que significa llamar. Tiene que ver con un grupo de personas llamadas de un lugar a otro, ¿ok? Quiere decir que cuando Pablo hablaba de la iglesia, específicamente en este versículo, estaba hablando de un grupo de personas que habían sido convocadas, que habían sido llamadas para salir del mundo y dirigirse hacia Dios. Y esa es la iglesia, la que está compuesta por miembros que pertenecen a otra ciudadanía, que pertenecen a otro rey, personas que han sido unidas a Cristo por la fe depositada en Él. Esa es la iglesia a la que Pablo hacía mención cuando decía que se habían convertido de los ídolos a Dios. Y eso es algo sobrenatural, porque para que yo pueda creer en Cristo, el poder que resucitó a Cristo de los muertos tuvo que resucitarme también a mí y a ti, para que tú formes parte de la iglesia. Y puede sonar feo que se los diga, pero ¿saben qué? Esto no es un club, hermanos. Esto no es un club. La iglesia es una asamblea compuesta por personas que han sido traspasadas de las tinieblas a la luz. Por eso es tan sorprendente ser parte de la iglesia. Por eso deberíamos de darle gracias y gloria a Dios por pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo damos constancia de esta conversión y de esta transformación continua en nuestras vidas? Pablo podía afirmar esto de los tesalonicenses de una manera tajante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice: acordanos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cosas mencionadas en este versículo, fe, amor y esperanza, son una muestra del traspaso de lealtad al Señor. ¿Por qué? Porque estas no son características que provienen de nosotros ni de nuestra naturaleza caída. Estas son características que provienen del carácter de Dios. Y eso solamente sucede cuando el Señor ha venido a nuestra vida y se empieza a formar el carácter de Dios en nosotros. Y de verdad que esa triada es maravillosa. Yo los animo a estudiar esa triada de fe, amor y esperanza, porque Pablo la describe muchísimas veces a lo largo de muchas de sus cartas, así que los animo a estudiar y a escudriñar. Pero esta es la tercera evidencia, y espero que haya quedado un poco más claro el título. Una iglesia que demuestra lealtad al único Dios vivo y verdadero.
Y la cuarta evidencia que quiero compartir con ustedes es que es una iglesia viva y una iglesia donde Dios está obrando. Es una iglesia cuyos miembros viven a la espera del regreso de su Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa esperanza, hermanos, es una parte esencial de nuestra salvación. Nosotros nos convertimos para esperar a Jesús de los cielos, ¿sí? Y hermanos, no nos podemos olvidar que Jesús vuelve otra vez. Y es esa esperanza la que hace posible que nosotros sigamos perseverando en medio de un mundo que se opone a nuestra fe constantemente, porque sabemos que esta vida es pasajera y que nos espera un futuro que es glorioso. Hay muchas porciones en la Biblia, pero les voy a citar solamente 3 que hablan de esta esperanza. Filipenses 3, capítulo 20, se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Filipenses 3, 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 13, en la misma versión, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hebreos 9, 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Estas 3 porciones tienen palabras en común. Dice, ansiosamente esperamos. Dice, ansiosamente lo esperan. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Todas estas son señales de que nuestro Dios va a volver, iglesia. Y no tendría que quedar en un mero conocimiento de, ok, pasará, está bien, sino que debería ser algo que sustente nuestras vidas, porque el Señor va a volver por su iglesia. Es esa esperanza la que alimenta y fortalece nuestra fe. Es esa esperanza la que potencia nuestro amor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo no estoy mirando lo que me espera en el futuro, entonces me vuelvo egoísta. Lo voy a explicar. Porque cuando no tenemos esperanza, decimos, tengo que preocuparme de mí mismo, porque nadie se preocupa de mí. Pero con nosotros hay una gran diferencia. Porque a causa de la esperanza que yo tengo, entonces puedo servir a los demás, porque el Señor ya se hizo cargo de mi futuro. Por eso es que el verdadero creyente vive, escúchenme bien, vive esperando a su Señor. Vivimos a la espera de un Dios que murió, que resucitó y que te libra de la ira venidera, de esa justa indignación de Dios por tu pecado y por el mío, ¿sí? Y ese Cristo que te libra de la ira venidera vuelve otra vez. Y tú deberías de gozarte en eso, de temer si no conoces al Señor, pero de gozarte si es que eres un hijo de Dios, si es que eres un creyente. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1, versículo 6 nuevamente. Hay algo que había como que esperado para comentarles al final, a pesar que estuvo en el primer versículo que leímos al inicio, porque llamó mucho mi atención. ¿Sí? El versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y yo no me había percatado, a pesar que lo había leído en varias ocasiones, pero ¿por qué simplemente no diría, vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor? ¿Por qué tiene que decir imitadores de nosotros y del Señor? Porque, hermano, definitivamente, si tú eres un creyente con las características que hemos visto el día de hoy, otros que están cerca a ti y te ven, desearán imitarte porque eres un reflejo de Jesús. Por eso es que Pablo les dijo a los tesalonicenses que ellos eran imitadores de ellos, de Pablo, de Silas, de Timoteo, porque estos eran imitadores de Jesús. ¿Se dan cuenta? Y yo empecé esta mañana haciéndoles una pregunta.
Si todos los creyentes te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia local? ¿Verdad? Y yo no sé si a lo largo de la mañana lo que tú respondiste en ese momento puede haber cambiado o no, o puede estar igualito. Yo no lo sé. Pero ¿saben qué, hermanos? Basta de estar en piloto automático, porque esta debería ser una urgencia en la iglesia de Dios. Y definitivamente esta iglesia local está también siendo llamada puntualmente a eso, para ser así, una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús y por ende que imitan al Señor. Una iglesia que ha recibido su palabra y la ama y por eso propaga el evangelio. No es una obligación, tú propagas el evangelio porque estás enamorado del Señor. Una iglesia cuya lealtad es a Dios y no a los ídolos del corazón. Una iglesia que vive a la espera de la segunda venida de su Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿esas características están en ti? Yo me he tenido que hacer la pregunta, yo aquí no tengo ningún título especial. Me la he hecho delante de Dios. Y no podemos olvidar que una iglesia es lo que sus miembros son. Y los miembros somos tú y yo. Porque a veces caemos, muchas veces caemos, y me voy a poner en primer lugar, en atribuirle la exhortación a los otros hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que este tiene que cambiar, ¿no? Cero ejemplo, la hermanita. O la iglesia sería mejor si es que tal cambiara. La iglesia sería mejor si no congregara aquí. Y le suena gracioso, y a mí me suena gracioso, pero ¿saben qué? De verdad que el Señor nos libre de caer en esto. Porque con pensamientos así lo que logramos solamente es tener una iglesia dividida. Y en lugar de ver lo que nos une, que es la sangre de Jesús, y trabajar juntos para poder crecer espiritualmente, todos como cuerpo, solo vemos nuestras diferencias. Y nos atacamos constantemente en lugar de todos levantar el nombre del Señor. Te pregunto en esta mañana, ¿cuándo ha sido la última vez que has dado gracias a Dios por tu iglesia local? Piénsalo, un momento. ¿Cuándo ha sido la última vez que has dado gracias por un hermano o por una hermana de tu iglesia local? Tenemos que empezar a examinarnos nosotros mismos, hermanos. Muchas veces deseamos que nuestra iglesia sea lo máximo, ¿no? Viva, que haya avivamiento en ese lugar. Pero ¿saben que no empezamos a examinarnos nosotros mismos? Y yo te pregunto y quiero que te hagas estas preguntas. ¿A quién estás imitando tú? ¿Qué ejemplo le estás dando a otros? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? ¿Tú de verdad procuras ser un imitador de Cristo? ¿Tú crees que si toda la iglesia fuera como tú, Pablo diría lo mismo que dijo de los tesalonicenses? Quiero que se pongan de pie, hermanos. Y quiero invitar a los músicos. No los iba a llamar, pero los voy a llamar. Sí, por ahí está Pris. Ajá. Todavía no termino, solo he dicho que se paren. No se me distraigan, no piensen en otra cosa. Y no sé si tal vez, yo creo que no más de uno me va a decir...